Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero dirigirme a ustedes, especialmente a aquellos que se encuentran en la maravillosa pero desafiante tarea de la crianza de sus hijos. ¿Cuántos de nosotros, al levantarnos por la mañana, nos sentimos abrumados por las responsabilidades que conlleva ser padres? ¿Cuántos enfrentamos momentos de duda, de cansancio, de incertidumbre, preguntándonos si estamos haciendo lo correcto, si estamos guiando a nuestros hijos por el camino adecuado? Estos momentos son comunes, y es en esos momentos cuando más necesitamos del poder de la oración, esa fuerza que no solo nos fortalece, sino que nos dirige hacia la paz y la sabiduría divina. Quiero invitarles a que hoy, en este momento, nos unamos en oración, para que podamos reflexionar juntos sobre el don invaluable que es la oración en la crianza de nuestros hijos. Una oración que no solo nos conecta con Dios, sino que nos proporciona esperanza, nos da guía y, sobre todo, nos llena de paz en medio de los desafíos que enfrentamos. Porque, como padres, nunca estamos solos. El Señor siempre está a nuestro lado, acompañándonos en cada paso del camino. Este vídeo está pensado para aquellos que se sienten cansados, abrumados o confundidos por los retos que trae la educación y formación espiritual de sus hijos. Aquí, no solo buscaremos entender cómo la oración puede ser una herramienta poderosa en el proceso de crianza, sino cómo podemos ver a través de ella el reflejo del amor y la guía divina en cada etapa del crecimiento de nuestros hijos. Los invito a que, al final de este vídeo, dejen en los comentarios una frase que les haya tocado el corazón, algo que les haya hablado profundamente sobre la importancia de la oración en la vida familiar. También, si no lo han hecho aún, les pido que se suscriban para que podamos seguir compartiendo juntos este camino de fe. Les animo a quedarse hasta el final, porque lo que vamos a compartir hoy no es solo información, sino una invitación a fortalecer nuestra relación con Dios, para que podamos ser los mejores guías espirituales para nuestros hijos. Y ahora, encomendemos este tiempo al Señor, sabiendo que Él nos escucha y nos acompaña en cada palabra. Señor, te damos gracias por la bendición de ser padres, por la oportunidad de ser tus instrumentos en la formación espiritual de nuestros hijos. Te pedimos que ilumines nuestras mentes y corazones, para que podamos ser testigos de tu amor en la vida de nuestras familias. Amén. La oración, queridos hermanos y hermanas, tiene un poder inmenso en nuestras vidas. No solo es una herramienta de comunicación con nuestro Creador, sino también un medio de gracia que nos fortalece, nos orienta y nos transforma. Como padres, sabemos que criar a nuestros hijos no es tarea fácil. Desde que nacen hasta que se convierten en adultos, nuestros hijos atraviesan innumerables etapas de crecimiento y desarrollo, cada una con sus desafíos y bendiciones. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos que estamos perdiendo el rumbo? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a las tensiones de la vida diaria y nos preguntamos si realmente estamos cumpliendo nuestra misión como guías espirituales? Es en esos momentos cuando la oración se convierte en nuestro refugio, en nuestra fortaleza. En la oración encontramos la dirección que necesitamos, la paz que tanto anhelamos y la certeza de que Dios está a nuestro lado. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos depositando en las manos del Señor todo lo que somos y todo lo que ellos son. Estamos reconociendo que, a pesar de nuestras limitaciones, Él es el único que puede guiarnos con sabiduría divina en el camino de la educación y la formación espiritual. La Escritura nos habla claramente sobre el poder de la oración. Jesús mismo nos dijo: si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 6:19. ¡Qué promesa tan maravillosa! La oración, cuando la hacemos con fe y unidad, tiene el poder de transformar nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. Cuando oramos por ellos, no solo estamos pidiendo que sean bendecidos, sino que estamos pidiendo que Dios les dé sabiduría, protección y dirección. La oración no solo cambia a nuestros hijos, sino también cambia nuestro corazón como padres, nos hace más conscientes de la responsabilidad que tenemos ante Dios y ante ellos. Nos ayuda a ver las situaciones difíciles con ojos de fe, sabiendo que el Señor está obrando, incluso cuando no entendemos el propósito de ciertos desafíos. Es importante, hermanos, no subestimar la importancia de la oración diaria en la vida de la familia.
A veces, en la rutina diaria, podemos olvidar que la oración es nuestra mayor arma contra el estrés, el agotamiento y la incertidumbre. Pero, si nos tomamos un tiempo para orar juntos como familia, aunque sea unos minutos al día, estaremos cultivando un ambiente de paz, unidad y fe en nuestros hogares. Queridos padres, quiero que sepan que la oración por sus hijos es un acto de amor profundo. No se trata solo de pedir cosas materiales o de bienestar, sino de elevar a nuestros hijos al Señor, pidiendo que los guíe, los proteja y los ayude a caminar por el camino de la verdad y la vida. Como decía San Agustín, la oración es la más grande de todas las armas que tenemos. Al orar por nuestros hijos, les estamos dando el mayor regalo que podemos ofrecer, el amor y la protección divina. Permítanme decirles, queridos padres, que la oración nunca es en vano. Puede que no veamos los frutos de inmediato, pero Dios escucha nuestras oraciones, y Él conoce lo que es mejor para nuestros hijos. A veces, los cambios más profundos ocurren en el corazón de nuestros hijos cuando oramos con fe y persistencia. Y es que, como padres, no podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Necesitamos la gracia divina, necesitamos la sabiduría que solo Dios puede darnos, para poder ser los padres que nuestros hijos necesitan. Hermanos y hermanas, cuando hablamos del poder de la oración en la crianza de los hijos, nos enfrentamos a un reto que es al mismo tiempo espiritual y muy práctico. La vida diaria de los padres está llena de decisiones, preocupaciones y momentos de duda. Nos encontramos, muchas veces, preguntándonos si estamos guiando correctamente a nuestros hijos, si estamos haciendo todo lo que podemos para prepararlos no solo para enfrentar los desafíos de la vida, sino para caminar en los caminos del Señor. El poder de la oración, entonces, no radica solo en pedirle a Dios que nuestros hijos tengan éxito en la vida o que no les falte nada. La verdadera fuerza de la oración está en que nos permite ver a nuestros hijos a través de los ojos de Dios. Nos ayuda a comprender que la crianza es un proceso que va más allá de lo físico, lo emocional o lo material. Criar a nuestros hijos significa guiarlos en su relación con Dios, enseñarles a amar y temer al Señor y ayudarlos a encontrar su propósito divino en la vida. Es fácil, en el torbellino de nuestras ocupaciones diarias, caer en la tentación de pensar que el éxito de nuestros hijos depende exclusivamente de nosotros, de nuestros esfuerzos, nuestra disciplina, nuestra sabiduría. Si bien es cierto que como padres somos responsables de proporcionarles un hogar estable y amoroso, la oración nos recuerda que, al final, todo depende de Dios. Él es el verdadero Padre que guía a nuestros hijos, y nosotros, como sus instrumentos, debemos someternos a su voluntad divina. El Señor nos ha llamado a ser sus colaboradores en la educación y formación espiritual de nuestros hijos. A través de la oración, les ofrecemos lo mejor que podemos darles, un acompañamiento constante y lleno de fe en su crecimiento espiritual. La oración, entonces, no solo es un acto personal, sino un acto de entrega. Nos ayuda a reconocer que, a pesar de todas nuestras limitaciones, Dios es el único que tiene el control, el único que puede obrar en el corazón de nuestros hijos de una manera que nosotros no podemos. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de orar por los niños. En el Evangelio de Mateo, encontramos que cuando los discípulos intentaron impedir que los niños se acercaran a Jesús, Él les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos». Mateo 7 y 14. Esto nos enseña algo profundamente importante. Los niños tienen un lugar especial en el corazón de Dios, y es nuestra responsabilidad, como padres, llevarlos a Él a través de la oración. No solo oramos por su bienestar terrenal, sino que también oramos para que crezcan en la gracia de Dios, para que sean transformados en hijos e hijas de la luz. Es posible que, a veces, como padres, sintamos que nuestras oraciones no tienen el poder de cambiar las circunstancias que nos preocupan. Sin embargo, debemos recordar que, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, Dios está obrando en maneras misteriosas. La oración tiene el poder de mover montañas, y a veces, la montaña que debemos mover es la de nuestras propias inseguridades, nuestros temores y nuestra falta de fe. Queridos hermanos, quiero invitarlos a que no subestimen el poder de una simple oración de padres.
No hace falta que sean oraciones largas o complejas. A veces, una oración sincera, un simple Señor, cuida de mis hijos, guíalos por tu camino, es todo lo que necesitamos. La oración debe ser algo constante, diario. Como padres, debemos aprender a orar en cada momento, en los buenos tiempos, en los momentos difíciles y en los momentos de alegría. La oración es una práctica que debemos cultivar y transmitir a nuestros hijos. Es importante enseñar a nuestros hijos a orar desde temprana edad, no solo como una rutina religiosa, sino como una forma de vida. La oración es una herramienta que nos ayuda a conectarnos con lo divino, a expresar nuestros sentimientos más profundos y a pedir por las necesidades de los demás. Los niños, al igual que nosotros, necesitan aprender a ver a Dios como un amigo cercano, alguien a quien pueden acudir en cualquier momento. Enseñarles a orar es enseñarles que siempre tienen un refugio seguro en Dios. La vida de oración no se limita solo a momentos de dificultades o pruebas. También debe ser una parte fundamental de los momentos cotidianos de nuestras vidas familiares. De hecho, los momentos más sencillos, como la comida o antes de dormir, son perfectos para orar en familia. Estas pequeñas oraciones, aunque simples, enseñan a nuestros hijos que en todo momento debemos dar gracias a Dios y reconocer su presencia en nuestra vida. Al orar en familia, no solo estamos guiando a nuestros hijos en su vida espiritual, sino que también estamos creando un ambiente de unidad y amor en el hogar. La oración nos ayuda a ser más pacientes, más comprensivos y más compasivos unos con otros. Cuando oramos juntos, nos recordamos mutuamente la importancia de la fe, de la esperanza y del amor en nuestras relaciones. En cada oración, no solo estamos pidiendo por nuestros hijos, sino también orando por nosotros mismos, como padres, para ser más como Cristo. Hermanos y hermanas, quiero que meditemos en un aspecto esencial de la oración en la vida familiar, la importancia de la persistencia. La oración no es un acto aislado que realizamos solo cuando estamos en necesidad. La verdadera fuerza de la oración se encuentra en la constancia, en la disposición de orar cada día, de confiar cada mañana y cada noche en las manos de Dios el futuro de nuestros hijos. Como padres, somos conscientes de que hay momentos en los que parece que nuestros esfuerzos no tienen efecto inmediato. Cuando los hijos atraviesan dificultades, cuando sus corazones parecen lejanos de Dios, cuando sus comportamientos nos preocupan, es fácil caer en la desesperación o en el desánimo. Pero es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que la oración persistente tiene un poder transformador. Jesús mismo nos enseñó sobre la persistencia en la oración a través de la parábola de la viuda persistente, Lucas 18, 1-8. La viuda, a pesar de ser ignorada por el juez injusto, no dejó de pedir justicia, hasta que finalmente obtuvo lo que deseaba. Jesús nos anima a ser como esa viuda, a no desistir, a seguir pidiendo, buscando y tocando las puertas del cielo, con la plena confianza de que nuestro Padre Celestial escucha nuestras oraciones. Así como la viuda persistente, debemos ser persistentes en nuestra oración por nuestros hijos. No importa cuán difíciles o desafiantes puedan ser los momentos, debemos confiar en que Dios, en su tiempo perfecto, responderá. La oración persistente también nos enseña a tener una fe firme. Cada vez que oramos por nuestros hijos, estamos reconociendo que no controlamos todo en sus vidas, pero que confiamos en el poder y la sabiduría de Dios para guiarlos. Al ser constantes en la oración, nos alejamos de la ansiedad y del miedo que a veces nos consume como padres, y nos entregamos a la paz que viene de saber que el Señor está al cuidado de cada detalle. El Señor no abandona a nuestros hijos, Él está constantemente guiándolos, incluso cuando no lo vemos. La oración no es solo un acto de pedir, sino de entregar. En la medida que persistimos en la oración, le estamos diciendo a Dios: te entrego a mis hijos, te entrego mi vida, mis preocupaciones, mi frustración. Confío en ti. Esta es una de las enseñanzas más profundas de la oración, que no tenemos que llevar la carga de la crianza solos. Dios está con nosotros en cada paso. Nos fortalece, nos da la sabiduría y a través de la oración, nos asegura que, aunque no siempre entendemos el propósito detrás de las pruebas,
Él tiene un plan perfecto para cada uno de nuestros hijos. Cada oración que elevamos por nuestros hijos es una siembra en el corazón de Dios. A veces puede parecer que no estamos obteniendo resultados inmediatos, pero quiero que recuerden una verdad fundamental. Todo lo que oramos es guardado por el Señor. Él nunca ignora una oración sincera. Como nos enseña la carta de Santiago, la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. A través de la persistencia en la oración, el Señor transforma nuestras vidas y la de nuestros hijos. A veces, el cambio comienza en nuestros propios corazones, dándonos la paciencia y la sabiduría para manejar las dificultades de la crianza. Ahora bien, hermanos, es importante que entendamos que la oración también es un acto de protección. Como padres, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que crezcan en un ambiente seguro, que se alejen de los peligros que acechan en este mundo. Pero la realidad es que no podemos protegerlos de todo. Hay influencias externas, desafíos emocionales y espirituales que son más grandes que nosotros. Sin embargo, en la oración, tenemos una protección divina que sobrepasa todo entendimiento humano. Al orar por la protección de nuestros hijos, estamos pidiendo que el Señor cubra sus vidas con su manto de amor, que los guíe en el camino correcto, que los libre de cualquier mal. La oración diaria, entonces, se convierte en nuestra defensa espiritual. Nos ayuda a crear un escudo de fe alrededor de nuestros hijos, para que, a pesar de las dificultades que puedan enfrentar en el mundo, no se desvíen del camino de Dios. Cuando oramos por su protección, estamos afirmando que confiamos más en el poder de Dios para cuidarlos que en nuestras propias fuerzas. Esta protección no significa que no enfrentarán pruebas o dificultades, sino que, incluso en medio de esas pruebas, Dios estará con ellos, guiándolos, fortaleciéndolos y acompañándolos. Es importante que no solo oramos cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Si bien es natural pedir a Dios en tiempos de angustia, también debemos orar en tiempos de paz y alegría. Los momentos felices son una oportunidad para agradecer a Dios por la protección y bendición que ha dado a nuestras familias. De igual manera, los tiempos difíciles son la oportunidad de reconocer nuestra completa dependencia de Él, de rendirnos ante su voluntad y de confiar en que Él tiene todo bajo su control. La oración no solo es para pedir protección, también es un medio para que nuestros hijos aprendan a vivir en la presencia de Dios. Es esencial que, como padres, establezcamos una cultura de oración en nuestros hogares, donde orar no sea solo una actividad religiosa, sino una forma de vida, una manera de relacionarnos con Dios todos los días. Cuando nuestros hijos nos ven orar, nos imitan. Al ver nuestra fe, ellos aprenden a confiar en Dios, a llevar sus preocupaciones a Él y a reconocer que, incluso cuando no entienden todas las cosas, hay un propósito divino en todo lo que sucede. Queridos hermanos, les animo a que hagan de la oración una prioridad en sus hogares. Establezcan momentos de oración juntos, ya sea al comenzar el día, al sentarse a la mesa o antes de dormir. Que estos momentos se conviertan en un recordatorio constante de que Dios es el centro de nuestra familia, y que, a través de la oración, estamos construyendo un hogar fundado en el amor y la fe. No importa lo ocupados que estemos, un minuto de oración puede ser suficiente para renovar nuestras fuerzas y las de nuestros hijos. La oración, en su forma más simple y pura, es una manera de hablar con Dios, de abrir nuestro corazón y decirle: Señor, ayúdanos. Señor, te entregamos a nuestros hijos. Y en cada oración, el Señor se hace presente, guiándonos, dándonos la paz y la fortaleza para seguir adelante. Hermanos y hermanas, mientras seguimos profundizando la relación entre la oración y la crianza de nuestros hijos, debemos recordar que la oración no solo tiene un impacto en el presente, sino también en el futuro. A través de nuestras oraciones, estamos plantando semillas que, con el tiempo, darán frutos. Los hijos, aunque pequeños hoy, crecerán, y las palabras que les hablamos, las enseñanzas que les transmitimos, y las oraciones que elevamos por ellos serán los cimientos de su vida espiritual futura. Como padres, tenemos la responsabilidad de sembrar en sus corazones las verdades del Evangelio, la importancia de la oración y el amor por Dios.
Es posible que, en ocasiones, no veamos el resultado inmediato de nuestras oraciones. Los adolescentes, por ejemplo, pueden alejarse temporalmente de la fe o cuestionar sus creencias. Pero la oración constante y la enseñanza en el hogar siempre tendrán un impacto. La semilla que sembramos, aunque no germina de inmediato, está en la tierra de sus corazones y el Espíritu Santo trabaja en su interior, guiándolos de maneras que no siempre podemos ver. Por eso, como padres, debemos confiar en que nuestra oración por nuestros hijos no es solo un acto de esperanza, sino una inversión en su futuro espiritual. Los padres de hoy se enfrentan a desafíos muy distintos a los de generaciones pasadas. Vivimos en una sociedad llena de distracciones, de voces que intentan desviar a nuestros hijos de la verdad. Sin embargo, la oración constante actúa como una ancla en medio de la tormenta. Al enseñar a nuestros hijos a orar, les damos no solo una herramienta, sino una fuente de fortaleza para enfrentar las tentaciones, las dudas y las presiones del mundo. La oración les enseña a buscar en Dios su consuelo, su guía y su esperanza, incluso cuando las circunstancias les resulten difíciles. Recuerdo un pasaje muy especial de la Escritura, en el que Jesús, al hablar sobre el poder de la fe, dijo: «Si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a esta montaña, muévete de aquí a allá. Y se movería, nada sería imposible para ustedes». Mateo 5:20. Esta enseñanza sobre la fe y la oración se aplica directamente a la crianza de los hijos. Si tenemos la fe suficiente para orar por ellos, si confiamos en que Dios puede hacer maravillas en sus vidas, entonces nada será imposible. Es fundamental que como padres, en medio de las dificultades, recordemos que nuestras oraciones tienen el poder de mover montañas, y más aún, tienen el poder de transformar los corazones de nuestros hijos. A lo largo de la vida cristiana, el Señor nos llama a ser humildes, a reconocer que no somos perfectos y que necesitamos de su ayuda en cada paso del camino. La oración, entonces, nos ayuda a mantener esa humildad. Al orar por nuestros hijos, nos damos cuenta de nuestra dependencia total de Dios. No tenemos todas las respuestas, no siempre sabemos qué hacer o cómo reaccionar ante los desafíos, pero sabemos que el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nuestros hijos. La oración nos permite rendirnos ante ese plan y confiar en que Dios sabe lo que es mejor. Sin embargo, hermanos, debemos ser conscientes de que la oración no es solo una herramienta para nuestros propios hijos, sino también para nosotros como padres. A veces, la presión de criar a nuestros hijos en un mundo tan lleno de distracciones y conflictos puede ser agobiante. Las decisiones difíciles, las preocupaciones sobre su bienestar y las dudas sobre si estamos haciendo lo correcto pueden robarnos la paz. Es aquí donde la oración se convierte en nuestro refugio. En los momentos de angustia o incertidumbre, la oración nos ayuda a encontrar consuelo en la presencia de Dios, nos da fuerzas para seguir adelante y nos recuerda que Él está a nuestro lado, guiándonos en cada paso. La oración nos ayuda a mantenernos centrados en lo que realmente importa. Como padres, podemos estar muy enfocados en las metas terrenales de nuestros hijos, su educación, su éxito profesional, su felicidad material. Sin embargo, la verdadera felicidad y el verdadero éxito no se encuentran en lo que el mundo ofrece, sino en la relación con Dios. La oración nos ayuda a enfocar a nuestros hijos no solo en sus logros temporales, sino en su destino eterno. Al orar por ellos, los estamos guiando hacia el amor de Dios, hacia una vida llena de propósito y significado en Él. Es crucial, entonces, que como padres nos hagamos preguntas importantes. ¿Qué estamos buscando para nuestros hijos? ¿Queremos que tengan éxito en el mundo o en el reino de Dios? ¿Queremos que sean felices de acuerdo a los estándares del mundo o queremos que vivan en la paz y la alegría que solo Dios puede ofrecer? La oración nos ayuda a mantenernos en el camino correcto, a no perder de vista lo que realmente importa. Al hacer de la oración una parte integral de la vida diaria, también estamos enseñando a nuestros hijos a ser conscientes de la presencia de Dios en sus vidas. A medida que crecen, aprenderán a orar por sí mismos, a pedirle a Dios que los guíe, los proteja y los fortalezca. Como padres, nuestro papel es enseñarles cómo hacer esto,
guiarlos a través de nuestras propias prácticas de oración y modelarles lo que significa tener una relación viva y activa con Dios. A través de nuestras oraciones, les damos a nuestros hijos no solo lo que necesitan hoy, sino también lo que necesitan para su futuro. A través de nuestra fe, les mostramos que hay algo mucho más grande que ellos mismos, algo que está más allá de las preocupaciones del día a día. Al orar, les enseñamos a mirar más allá de sus problemas inmediatos y a confiar en que Dios tiene un propósito divino para cada uno de ellos. Y al hacer esto, les estamos dando lo que no se puede comprar con dinero ni con éxito terrenal, la paz que solo Dios puede dar. Hermanos y hermanas, mientras seguimos profundizando en el poder transformador de la oración en la crianza de nuestros hijos, debemos entender que la oración no solo les ofrece guía y protección, sino que también les enseña a vivir en la gracia de Dios. En un mundo lleno de ruido, de influencias contrarias a los valores cristianos, el hogar debe ser el lugar donde los hijos encuentren un refugio, un espacio donde puedan aprender a conocer a Dios y a caminar según sus enseñanzas. La oración, como madre espiritual del hogar, juega un papel fundamental en este proceso. Como padres, no solo debemos enseñar a nuestros hijos lo que deben hacer, sino también lo que deben ser. La oración no solo es una acción, sino un estado del ser. Al enseñarles a orar, les estamos mostrando que la vida cristiana no se trata solo de cumplir con normas o tareas, sino de vivir en relación constante con el Señor. La oración es un recordatorio de que Dios está presente en todo momento, no solo en los grandes momentos o en los momentos de crisis, sino en lo cotidiano, en lo pequeño y en lo simple. Es en las oraciones más sencillas, las que elevamos a Dios con el corazón humilde de un niño, donde Él se hace más cercano. El Papa Francisco ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de que los padres sean los primeros evangelizadores de sus hijos. Los padres deben enseñar a sus hijos a rezar, ha dicho, porque la fe se transmite en la familia. La oración es un medio por el cual los padres comunican la fe a sus hijos, y no solo mediante palabras, sino mediante la acción. Los niños aprenden lo que viven, no solo lo que se les dice. Si vemos a nuestros hijos orando, si nos ven orando, si oramos juntos, entonces les estamos enseñando a poner a Dios en el centro de sus vidas, a confiar en Él, a buscar su voluntad. Esto no se logra de una vez, ni de manera instantánea. Es un proceso continuo de acompañamiento y amor. Este proceso de evangelización en casa comienza con una invitación a Dios, de manera constante. Cuando oramos por nuestros hijos, no solo les estamos pidiendo a Dios que los bendiga y los proteja, sino que les estamos enseñando que hay algo más grande que ellos mismos, algo que los sostiene y los dirige. En este contexto, la oración se convierte en un acto de humildad, de dependencia total en Dios. No hay oración más poderosa que aquella en la que nos acercamos a Dios con humildad, sabiendo que no somos nosotros quienes tenemos todo el control, sino Él. Y al enseñar a nuestros hijos a orar, no solo les damos las palabras, sino que también les damos el espacio para experimentar esa dependencia de Dios en sus vidas. A veces, como padres, podemos ser tentados a solucionar todos los problemas, a proporcionar respuestas rápidas, a quitarles las dificultades. Pero la oración nos enseña a que hay cosas que solo Dios puede hacer. Es en la oración donde nuestros hijos aprenden que no todo en la vida depende de ellos, que no todo en la vida está bajo su control, pero que siempre pueden recurrir a Dios, quien es más grande que cualquier problema, que cualquier miedo o que cualquier tristeza. En la oración, les enseñamos a rendir sus cargas a Dios, a confiar en su plan y a esperar en su tiempo. Este es el gran desafío de ser padres. Enseñar a nuestros hijos no solo a actuar bien, sino a vivir bien. La moral cristiana no se basa solo en hacer el bien, sino en tener un corazón que busque al Señor. Al orar con ellos y por ellos, les estamos modelando un estilo de vida que valora la intimidad con Dios, que busca su voluntad por encima de la nuestra y que pone a su servicio todo lo que somos. Cada oración, aunque parezca pequeña o insignificante, tiene un profundo impacto en el corazón de un niño. Le da dirección, le da propósito y le da la certeza de que está siendo guiado por algo mucho más grande que él mismo. Hermanos, en estos tiempos, donde las distracciones son innumerables y las influencias del mundo se presentan a cada momento,
la oración se convierte en nuestra fortaleza. Nos recuerda que, aunque los desafíos en la crianza son grandes, el amor de Dios es aún mayor. La oración es ese espacio donde encontramos descanso para nuestras almas, donde, como padres, podemos dejar de lado nuestras preocupaciones y entregarlas a Dios. Y a través de nuestra entrega, les mostramos a nuestros hijos que, aunque las dificultades vengan, podemos siempre acudir al Señor, que nos sostiene con su amor eterno. Los padres no somos perfectos, y no se trata de serlo. Se trata de ser humildes y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios en todo momento. Al rezar por nuestros hijos, nos recordamos a nosotros mismos que no estamos solos en esta tarea de crianza. La gracia de Dios es lo que nos da la sabiduría, la paciencia y la fortaleza para llevar adelante esta hermosa, pero desafiante, tarea de educar a nuestros hijos en el amor y en la fe. Es importante también recordar que, aunque nuestros hijos sean los destinatarios de nuestras oraciones, las oraciones que ofrecemos no son solo para ellos, sino también para nosotros. Al orar, nos purificamos, nos abrimos más al amor de Dios y como resultado, nos volvemos mejores padres. La oración nos convierte en modelos de fe para nuestros hijos. Nos ayuda a crecer en la virtud de la humildad, a reconocer nuestras limitaciones y a aceptar que somos instrumentos en las manos de Dios. No tenemos todas las respuestas, pero sabemos que Él las tiene. Es por eso que, aunque la tarea de criar a nuestros hijos en la fe puede parecer abrumadora a veces, debemos recordarnos que no estamos solos. Dios está con nosotros y a través de la oración nos fortalece. Y al fortalecer nuestros corazones, también estamos fortaleciendo a nuestros hijos. La oración es el vínculo que une a nuestras familias con Dios y es la luz que guía nuestros pasos, incluso en medio de la oscuridad. Hermanos y hermanas, al seguir profundizando en este tema tan esencial, debemos reflexionar sobre el hecho de que la oración no solo es una práctica espiritual, sino también un acto educativo. Al enseñar a nuestros hijos a orar, no solo les estamos proporcionando una herramienta para comunicarse con Dios, sino también un medio para formarse como personas de fe, esperanza y caridad. A través de la oración, les estamos enseñando a hacer de Dios el centro de sus vidas, a reconocer su presencia en cada momento y a confiar en su voluntad. Recuerdo que cuando era niño, mis padres me enseñaron a rezar con sencillez y reverencia. Me enseñaron que la oración no era solo una obligación, sino una conversación con un amigo cercano, con un padre amoroso que siempre está dispuesto a escucharnos. Al principio, las oraciones eran breves, simples, pero con el tiempo se fueron profundizando. Y fue precisamente esa constancia en la oración la que, de manera gradual, transformó mi vida. La oración me enseñó a esperar, a confiar, a rendir mi voluntad a Dios y, sobre todo, a reconocer que no estamos solos en este mundo. De la misma manera, como padres, debemos enseñar a nuestros hijos que la oración es mucho más que pedir favores. La oración es una forma de ser, una actitud ante la vida. Es un acto de humildad, de dependencia, de reconocer que, sin Dios, nada somos. En la oración, los hijos aprenden que todo lo que tienen y todo lo que son proviene de Dios. Aprenden a darle gracias, a pedir perdón, a hacer peticiones por los demás y, lo más importante, a discernir la voluntad de Dios en sus vidas. A menudo, como padres, nos sentimos abrumados por las expectativas de la sociedad, por los desafíos de criar a nuestros hijos en un mundo tan complejo y cambiante. Queremos que nuestros hijos tengan éxito en la escuela, en el trabajo, en sus relaciones personales. Queremos que sean felices. Pero a veces olvidamos que la verdadera felicidad no se encuentra en el éxito material o en la popularidad, sino en la paz interior que proviene de una relación íntima con Dios. Al enseñarles a orar, les estamos mostrando que la verdadera felicidad es conocer a Dios, confiar en Él y seguir sus caminos. Cuando nuestros hijos aprenden a orar, no solo aprenden a expresar sus deseos y necesidades a Dios, sino también a poner en perspectiva sus preocupaciones. La oración les ayuda a ver más allá de los problemas inmediatos y a confiar en que Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Incluso en medio de las dificultades, la oración les enseña a ser agradecidos,
a reconocer las bendiciones que reciben, por pequeñas que sean. En este proceso, la oración actúa como un bálsamo para el alma, ayudando a nuestros hijos a sanar heridas emocionales, a encontrar consuelo en momentos de dolor y a mantener viva la esperanza en tiempos de incertidumbre. Como padres, debemos ser conscientes de que nuestras oraciones no solo tienen el poder de cambiar el corazón de nuestros hijos, sino también el de transformarnos a nosotros mismos. Al orar por ellos, nos acercamos más a Dios, reconocemos nuestra fragilidad y nos volvemos más humildes. La oración nos ayuda a ser mejores padres, porque nos recuerda que nuestra tarea no depende únicamente de nuestras habilidades o esfuerzos, sino de la gracia de Dios. Y al experimentar la gracia de Dios en nuestras propias vidas, podemos transmitirla con mayor efectividad a nuestros hijos. Además, al orar en familia, creamos una cultura de fe dentro de nuestro hogar. La oración no debe ser un acto aislado o una obligación que se cumple solo en ciertos momentos del día. Debe ser una práctica constante, integrada en nuestra vida diaria. Debemos enseñar a nuestros hijos a orar no solo antes de las comidas o antes de dormir, sino también en los momentos de dificultad, de alegría, de agradecimiento. La oración debe ser la respiración del hogar cristiano, un acto continuo que une a todos los miembros de la familia en un mismo propósito: buscar a Dios, hacer su voluntad y vivir en su amor. El Papa Francisco ha dicho en diversas ocasiones que la familia es el santuario de la vida y que en ella se aprende el amor de Dios. La oración es la forma en que cultivamos ese amor, en la que nos abrimos a la gracia de Dios y en la que nos preparamos para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Es importante recordar que la familia no es perfecta. Ninguna familia lo es. Pero cuando la oración es el fundamento de nuestra vida familiar, incluso las dificultades se convierten en oportunidades para crecer en la fe. En los momentos de tensión, en las disputas, en las crisis, la oración es lo que nos recuerda que estamos llamados a vivir en unidad y amor, y que Dios está siempre dispuesto a ayudarnos a sanar nuestras heridas. También debemos recordar que la oración en familia no debe ser algo rígido o forzado. Los niños deben aprender que la oración es una conversación espontánea con Dios, que no necesita ser perfecta ni llena de palabras elegantes. De hecho, las oraciones más simples son las más poderosas, porque provienen del corazón. Un niño que ora con sinceridad, aunque sus palabras sean breves o sencillas, está conectando con Dios de una manera profunda. Debemos animar a nuestros hijos a orar con libertad, a expresar lo que sienten, a hablar con Dios como hablarían con un amigo de confianza. Esta libertad en la oración les permite experimentar la cercanía de Dios y desarrollar una relación personal con Él. Al enseñar a nuestros hijos a orar, debemos recordar también que somos modelos para ellos. Ellos nos observan y aprenden de nosotros, no solo de lo que decimos, sino también de lo que hacemos. Si queremos que nuestros hijos valoren la oración, debemos ser los primeros en mostrarles lo que significa vivir una vida de oración. Esto no significa que debamos ser perfectos, sino que debemos ser auténticos. Nuestra vida de oración debe reflejar nuestra dependencia de Dios, nuestra gratitud, nuestra confianza y nuestra fe. Al hacerlo, les mostramos a nuestros hijos que la oración es esencial para vivir una vida cristiana plena. Hermanos y hermanas, mientras seguimos adelante con esta reflexión sobre el poder de la oración en la crianza de los hijos, es importante recordar que la oración no solo transforma las vidas de nuestros hijos, sino también la nuestra. Cuando oramos por ellos, nos convertimos en sus mediadores ante Dios, pero, a la vez, nuestras propias vidas son moldeadas por esa misma oración. Al orar en familia, nos unimos no solo con nuestros hijos, sino también con toda la comunidad de la Iglesia, formando una red de oración que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. La oración familiar es un espacio donde el amor y la unidad se cultivan. En la vida cotidiana, las dificultades pueden fácilmente desbordarnos. Las presiones del trabajo, las responsabilidades familiares, los problemas económicos, las tensiones emocionales, todos estos factores pueden generar una atmósfera de estrés y desconfianza. Sin embargo, cuando tomamos un momento para orar juntos, reconocemos nuestra necesidad de Dios y nos entregamos a su misericordia. La oración nos devuelve la paz,
Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y nos enseña a confiar en su providencia. De hecho, la oración familiar es como un ancla espiritual. En los momentos de calma, cuando todo parece ir bien, oramos en gratitud. En los momentos de tormenta, cuando las dificultades parecen abrumarnos, oramos en busca de consuelo y fortaleza. Pero en todos esos momentos, orar nos recuerda que el Señor está con nosotros, que su amor nunca nos abandona y que, a pesar de las adversidades, su propósito se cumplirá en nuestras vidas y en las de nuestros hijos. Como padres, nuestra misión no es solo criar a nuestros hijos para que sean buenos en la escuela, buenos en sus trabajos o en sus relaciones sociales. Nuestra misión principal es guiarlos para que sean hombres y mujeres de fe, capaces de reconocer a Dios en todas las circunstancias de la vida. La oración es el medio a través del cual ellos aprenden a hacer de Dios el centro de sus vidas. Es la herramienta que les permite fortalecer su relación con el Señor, que les proporciona la fuerza para enfrentar los retos y que les asegura la paz en medio de la incertidumbre. Es esencial también recordar que la oración no siempre tiene que ser algo solemne o serio. Es cierto que la oración puede ser profunda y reverente, pero también puede ser sencilla y llena de alegría. Los niños, en particular, tienen una capacidad increíble para orar con el corazón puro, sin las complicaciones que nosotros, los adultos, solemos poner. Ellos pueden enseñarnos mucho sobre cómo orar con confianza, sin miedo de expresar lo que sienten. Su fe es simple, pero profunda. Al enseñarles a orar, no solo estamos dándoles las palabras, sino también invitándolos a experimentar la cercanía de Dios de una manera natural y espontánea. Un momento especial de oración familiar puede ser cuando, al final del día, nos reunimos alrededor de la mesa o en un lugar común del hogar para dar gracias a Dios por todo lo que hemos vivido. En esos momentos, podemos invitar a nuestros hijos a compartir lo que agradecen, lo que les preocupa o lo que desean pedir a Dios. No hay oración más poderosa que la que proviene de un corazón sincero, dispuesto a ser guiado por Dios. Y esa sinceridad, esa apertura, se enseña desde pequeños. Al mismo tiempo, debemos recordar que la oración no es solo pedir, sino también escuchar. La oración es un diálogo, no un monólogo. Debemos enseñar a nuestros hijos que orar no solo significa hablar con Dios, sino también escuchar lo que Él quiere decirles. En el ajetreo de la vida diaria, puede ser difícil encontrar momentos de silencio. Pero en esos momentos de calma, cuando estamos en oración, Dios nos habla al corazón, nos guía con su Espíritu Santo y nos da la sabiduría que necesitamos para seguir adelante. Los niños pueden aprender esto desde pequeños, cuando los invitamos a tomarse un momento de silencio durante la oración y a escuchar la voz de Dios en su interior. El Santo Padre, el Papa Francisco, ha dicho que la oración no es un espacio aislado, es el espacio en el que aprendemos a vivir como hijos de Dios. Esto quiere decir que la oración nos educa en la vida cristiana. Al enseñar a nuestros hijos a orar, les estamos mostrando el camino de la paz, de la justicia, de la caridad y de la misericordia. Les estamos preparando para vivir en un mundo que, aunque está lleno de belleza, también está marcado por el sufrimiento. La oración les ofrece una forma de navegar ese sufrimiento con la certeza de que no están solos. Cuando nuestros hijos aprenden a orar, aprenden a ser conscientes de la presencia de Dios en sus vidas, aprenden a discernir la voz de Dios entre el ruido del mundo. Al enseñar a nuestros hijos a orar, también les enseñamos a ser agradecidos. La gratitud es una virtud fundamental en la vida cristiana, y la oración es un vehículo perfecto para cultivarla. Al final de cada día, podemos invitarlos a dar gracias a Dios por lo que han recibido, por las bendiciones que han experimentado, por las personas que han tocado sus vidas. En un mundo que a menudo se centra en lo que nos falta, la oración nos recuerda lo que tenemos, la presencia de Dios, el amor de nuestra familia y la comunidad cristiana. En estos momentos de gratitud, los corazones de nuestros hijos se abren más a Dios, se sienten más conectados con su amor y más conscientes de su acción en sus vidas. La gratitud que cultivamos en la oración tiene un poder transformador. Nos ayuda a ver las dificultades de la vida bajo una nueva luz. Cuando oramos, nuestra perspectiva cambia.
Lo que antes parecía un obstáculo insuperable, se convierte en una oportunidad para crecer en la fe. Lo que antes nos causaba angustia, se convierte en una oportunidad para experimentar el consuelo de Dios. Y lo que antes era una carga, se convierte en un medio para acercarnos más a Él. La oración en la familia, entonces, no solo es una práctica de piedad, sino una forma de vida. Es la forma en que formamos a nuestros hijos en la fe, y al mismo tiempo, es el medio a través del cual transformamos nuestras propias vidas. Es en la oración donde nos encontramos con Dios, donde nos renovamos, donde aprendemos a ser mejores padres y lo más importante, donde nos preparamos para vivir la vocación que Él nos ha dado. Hermanos y hermanas, en la vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables. Los problemas en la familia, las dificultades en la educación de nuestros hijos, los conflictos en el hogar, los momentos de desánimo, son realidades que todos vivimos. Pero como padres cristianos, tenemos una fuente inagotable de esperanza y fortaleza, la oración. Al llevar nuestros desafíos y preocupaciones a Dios en oración, encontramos no solo consuelo, sino también la sabiduría y la guía necesarias para afrontar cualquier situación con la confianza de que Dios está con nosotros. La oración no solo transforma a nuestros hijos, sino también nuestras propias perspectivas. Muchas veces nos sentimos impotentes frente a las situaciones difíciles que enfrentan nuestros hijos. Ya sea que se trate de un problema escolar, de una dificultad en la amistad, o de una lucha interna con sus propios miedos o inseguridades, como padres nos sentimos responsables y deseamos hacer todo lo posible para ayudarles. Sin embargo, nuestra capacidad humana tiene límites. Ahí es donde la oración se convierte en nuestro refugio. Al orar, nos rendimos a la voluntad de Dios, reconociendo que Él es el verdadero Padre que sabe lo que más necesitan nuestros hijos. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos reconociendo que no podemos controlar todo en sus vidas. Debemos confiar en que Dios está obrando en ellos, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La oración es un acto de confianza. Es dejar que Dios obre, incluso cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas. Como padres, podemos estar llenos de angustia o frustración por ver a nuestros hijos atravesar dificultades, pero al orar, les mostramos que confiamos en Dios y que su plan para ellos es perfecto, aunque no siempre sea claro a nuestros ojos. Es importante entender que la oración no es una fórmula mágica que resuelve todos los problemas de la vida. La oración es, ante todo, un acto de fe. Nos ayuda a poner nuestra confianza en Dios y a recordar que Él tiene el control, incluso en medio del caos. Orar no significa que todo se resolverá de inmediato, pero nos da paz. La oración nos permite ver más allá de las dificultades presentes y enfocarnos en la confianza plena en el amor de Dios. Como padres, debemos enseñar a nuestros hijos esta lección, que cuando enfrentamos dificultades, podemos confiar en Dios, sabiendo que Él nunca nos abandonará. Por supuesto, también debemos recordar que la oración no debe ser algo solo para momentos de dificultad. Aunque es en tiempos de crisis cuando más solemos orar, también debemos enseñar a nuestros hijos que la oración es algo que debe integrarse en nuestra vida diaria. La oración en los momentos de alegría, de gratitud, es igualmente importante. A través de ella, nuestros hijos aprenden a agradecer a Dios por cada bendición, grande o pequeña. Esto les ayuda a desarrollar una actitud de gratitud que marcará sus vidas y les permitirá ver las bendiciones de Dios, incluso en medio de los desafíos. Uno de los momentos más poderosos para la oración en la familia es el momento de compartir. En lugar de esperar a que los niños estén en dificultades para que recen, podemos invitarlos a orar cuando comparten algo importante con nosotros. Cuando nuestros hijos hablan de sus logros, sus alegrías, sus pequeñas victorias diarias, podemos aprovechar ese momento para dar gracias a Dios por ellos y por la familia. Y cuando expresan preocupaciones, miedos o dudas, podemos llevar esas preocupaciones a Dios, pidiendo su ayuda, sabiduría y consuelo. De esta forma, la oración se convierte en un momento natural de conexión entre todos los miembros de la familia, y no solo en una respuesta a situaciones difíciles.
El rol de la madre y el padre en la vida de oración de los hijos no puede subestimarse. Como padres, somos los primeros modelos de fe que nuestros hijos tienen. Si ellos ven que, a pesar de las adversidades, recurrimos a Dios en oración, aprenderán a hacer lo mismo. La forma en que nos acercamos a Dios en los momentos de crisis es el ejemplo más fuerte que podemos darles. Si los niños nos ven orando con confianza, esperanza y paciencia, aprenderán a confiar en Dios también. Si, por el contrario, vemos la oración solo como un acto de desesperación, ellos también lo verán de esa manera. Es por eso que nuestra actitud hacia la oración debe ser un testimonio constante de nuestra fe. Al orar por nuestros hijos, no solo les pedimos a Dios que los bendiga y los proteja, sino que también les pedimos que les dé la sabiduría, la fortaleza y la dirección que necesitan para navegar por la vida. Pedimos que el Espíritu Santo los guíe en sus decisiones, que les dé la gracia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y que los ayude a mantenerse firmes en su fe. La oración por nuestros hijos es un acto de intercesión, un acto de amor profundo y desinteresado que tiene el poder de transformar sus vidas de manera radical. Recuerdo que, cuando mis hijos eran pequeños, me sentaba con ellos antes de dormir y les enseñaba a rezar. Empezábamos con una simple oración de agradecimiento, seguida de una oración por los demás y, finalmente, pedíamos a Dios que nos diera la paz y la protección para el día siguiente. Al principio, mis hijos no comprendían todo lo que decíamos, pero a medida que crecían, esas oraciones fueron tomando más significado. Ver cómo comenzaban a rezar por sí mismos, por sus amigos y por sus familiares, me llenaba de alegría. Cada oración era una semilla plantada en sus corazones, y cada semilla, por pequeña que fuera, estaba llevando fruto. Como padres, debemos recordar que la oración por nuestros hijos no termina cuando ellos se convierten en adultos. Aunque nuestra relación con ellos cambie a medida que crecen, nuestra responsabilidad de orar por ellos sigue siendo la misma. Aunque ellos ya no estén bajo nuestro techo, nuestras oraciones continúan siendo un medio poderoso de apoyo y protección para ellos. La oración por nuestros hijos es un acto de amor que no tiene fin, y el Señor, en su infinita bondad, escucha siempre nuestras súplicas. Él sigue guiando sus vidas, sigue protegiéndolos y sigue revelándose a ellos, incluso cuando ya no estamos a su lado físicamente. Queridos hermanos y hermanas, a medida que continuamos nuestra reflexión sobre el poder de la oración en la crianza de los hijos, quiero invitarlos a pensar en la importancia de la persistencia en la oración. La vida de oración no es algo que se hace una sola vez, ni es algo que se practica solo cuando todo va bien. La oración constante y persistente es esencial para que podamos realmente experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas y en la de nuestros hijos. A menudo, cuando enfrentamos dificultades en la crianza de nuestros hijos, podemos sentirnos tentados a rendirnos, a pensar que nuestros esfuerzos no están dando frutos o que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Pero debemos recordar que la oración no se trata solo de pedir algo y esperar respuestas inmediatas. La oración es un acto continuo de confianza, de dependencia en Dios y de alineación con su voluntad. Dios, en su infinita sabiduría, sabe el momento exacto en el que debemos recibir sus respuestas, y Él nunca llega tarde ni nunca nos deja sin consuelo. La persistencia en la oración es una manera de demostrar nuestra fe en su plan perfecto, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. Es posible que, como padres, sintamos que estamos orando constantemente por nuestros hijos sin ver grandes cambios. Tal vez nuestros hijos continúan enfrentando dificultades, luchan con problemas que parecen no tener solución, o atraviesan etapas de rebeldía o distancia espiritual. Sin embargo, la persistencia en la oración es un testimonio de nuestra fe. A medida que oramos y perseveramos en la oración por ellos, estamos sembrando semillas de fe que, aunque no sean visibles de inmediato, darán fruto en el momento perfecto según el plan de Dios. La oración no siempre cambia las circunstancias de manera inmediata, pero siempre cambia nuestros corazones. Cuando oramos, estamos invitando a Dios a intervenir en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Pero la oración también nos cambia a nosotros. Nos hace más pacientes, más amorosos, más sabios,
y nos da la gracia para ver a nuestros hijos como Dios los ve. Nos ayuda a ver más allá de sus fallas o dificultades y a reconocer el potencial que Dios ha puesto en ellos. Nos da la capacidad de confiar en que Dios está obrando en sus corazones, aunque no podamos ver todo lo que Él está haciendo en el momento. Dios nos ha dado la misión de ser padres, pero esta misión no es algo que podamos llevar a cabo por nuestra cuenta. Necesitamos su gracia y su dirección para cumplir con nuestra vocación de manera fiel. Es en la oración donde encontramos esa gracia. Al orar, nos alineamos con la voluntad de Dios y somos fortalecidos por su Espíritu Santo. La oración nos ayuda a discernir el camino que debemos seguir, a tomar decisiones sabias para la educación y formación de nuestros hijos, y a saber cuándo intervenir y cuándo dejar que ellos enfrenten las consecuencias de sus propias acciones. Es importante que también enseñemos a nuestros hijos la importancia de la perseverancia en la oración. A medida que crecen, nuestros hijos se enfrentan a sus propios desafíos espirituales. Pueden experimentar dudas, luchas internas o momentos en los que se sienten distantes de Dios. Es crucial que les mostremos que la oración no es solo algo que hacemos cuando todo está bien, sino también cuando nos sentimos perdidos, confundidos o desanimados. Al enseñarles a persistir en la oración, incluso cuando las respuestas no llegan inmediatamente, les damos una herramienta espiritual que los acompañará toda su vida. La persistencia en la oración es también una forma de enseñarles a nuestros hijos a ser agradecidos. En nuestras oraciones diarias, debemos incluir no solo las peticiones por nuestras necesidades y deseos, sino también un espacio para dar gracias. La gratitud es una virtud cristiana fundamental, y al enseñar a nuestros hijos a ser persistentes en la oración, también les estamos enseñando a reconocer todas las bendiciones que Dios ya les ha dado. De esta manera, su vida de oración se convierte en una vida de fe, esperanza y gratitud, no solo en una vida de peticiones. En este proceso de perseverancia, es importante recordar que la oración es también una forma de aprender a esperar. Vivimos en un mundo que quiere todo de inmediato. Respuestas rápidas, soluciones rápidas, cambios instantáneos. Pero la vida espiritual no siempre funciona de esa manera. Dios trabaja en nosotros y en nuestros hijos de maneras que no siempre comprendemos. Por eso, la oración nos enseña a esperar con paciencia y esperanza. La espera en oración no es una espera pasiva, sino activa. Es una espera que nos invita a seguir confiando, a seguir buscando y a seguir amando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La Escritura nos recuerda, en la carta a los Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. La fe que se cultiva a través de la oración constante es la que nos permite confiar en que Dios escuchará nuestras súplicas y actuará en su tiempo perfecto. La fe en la oración también nos recuerda que, aunque nuestros esfuerzos puedan parecer pequeños o insuficientes, Dios puede obrar milagros a través de ellos. La oración no solo nos cambia, sino que también tiene el poder de cambiar a nuestros hijos, guiarlos hacia la verdad y darles el coraje para enfrentar los desafíos que encontrarán en la vida. En este sentido, cada oración que hacemos por nuestros hijos es una semilla sembrada en su corazón. No sabemos cuándo germinarán esas semillas, pero confiamos en que Dios, en su tiempo y según su voluntad, las hará florecer. Como padres, debemos tener la paciencia de esperar los frutos de esas oraciones. Dios siempre obra en su tiempo perfecto, y aunque no siempre veamos los resultados inmediatos, podemos confiar en que Él está trabajando en el corazón de nuestros hijos. Hermanos y hermanas, continuamos nuestra reflexión sobre el poder de la oración en la crianza de los hijos. Al considerar la importancia de la perseverancia en la oración, no podemos olvidar que la oración también es un medio vital para fortalecer nuestra relación con Dios. En la vida de los padres, la oración es como un puente que conecta nuestro corazón con el corazón de Dios. Este puente es lo que nos permite recibir su gracia, su dirección y su paz en momentos de dificultad. Pero, además, es a través de la oración que podemos renovar nuestra relación con Él, sobre todo cuando nos sentimos agotados o abrumados por las responsabilidades de ser padres. La maternidad y la paternidad no son tareas fáciles. Cada día trae consigo desafíos que, en muchos casos,
nos dejan exhaustos física, emocional y espiritualmente. En esos momentos, la oración se convierte en nuestra fuente de renovación. Nos ayuda a recordar que no estamos solos en este camino y que, aunque las tareas del hogar, la educación y el cuidado de nuestros hijos puedan parecer interminables, Dios está con nosotros, guiándonos en cada paso. A menudo, cuando estamos abrumados, nos preguntamos si estamos haciendo lo suficiente como padres. Nos preguntamos si estamos tomando las decisiones correctas para nuestros hijos, si les estamos dando el ejemplo adecuado, si los estamos criando en la fe de manera apropiada. Estos sentimientos de inseguridad son naturales, pero la oración nos permite llevar todas esas dudas a Dios, quien en su infinita bondad nos responde con su paz. Al entregarle nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones y nuestras dudas, podemos encontrar consuelo y claridad en medio de la confusión. Al orar por nuestros hijos, también oramos por nosotros mismos. Oramos por la sabiduría para tomar las decisiones correctas, por la paciencia para tratar con ellos cuando las cosas no salen como queremos, por el amor para guiarlos en la fe. La oración nos recuerda que, aunque somos responsables de nuestros hijos, no lo somos todo para ellos. Solo Dios puede guiarlos y transformarlos. Nuestra tarea es ser instrumentos de su amor y su voluntad, pero siempre en colaboración con Él. Es en la oración donde también encontramos la gracia para perdonar. Como padres, a veces fallamos. A veces, nuestra impaciencia, nuestras palabras duras o nuestras actitudes incorrectas hieren a nuestros hijos. En esos momentos, la oración se convierte en una herramienta esencial para sanar nuestras relaciones familiares. Al orar, pedimos perdón a Dios por nuestras faltas, pero también pedimos la gracia de perdonar a nuestros hijos o de pedirles perdón cuando sea necesario. El perdón es una de las bases de la vida cristiana, y enseñar a nuestros hijos a perdonar y a ser perdonados es uno de los mayores regalos espirituales que podemos ofrecerles. Además, la oración nos ayuda a vivir en la paz de Cristo, incluso cuando las circunstancias familiares parecen estar fuera de control. Como padres, estamos llamados a ser los primeros en reflejar el amor y la paz de Cristo en el hogar. Si estamos constantemente preocupados, ansiosos o irascibles, es difícil para nuestros hijos ver ese amor y esa paz. Pero cuando oramos, permitimos que la paz de Dios inunde nuestros corazones. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que cambia nuestra manera de verlas. Nos ayuda a poner en perspectiva los problemas y a recordar que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece estar fuera de lugar. Una de las bendiciones más profundas que experimentamos como padres cuando oramos por nuestros hijos es la oportunidad de acompañarlos en su caminar con Dios. A medida que nuestros hijos crecen, van desarrollando su propia relación con Dios. Este proceso es algo que no podemos forzar, pero sí podemos fomentar a través de nuestra propia vida de oración. Cuando ven que la oración es importante para nosotros, cuando ven que nosotros oramos con sinceridad y dedicación, ellos aprenderán a valorar la oración como algo natural en sus propias vidas. De hecho, a veces las mejores lecciones sobre la vida espiritual que les damos a nuestros hijos no son aquellas que les enseñamos con palabras, sino las que les mostramos con nuestras acciones. Al involucrar a nuestros hijos en nuestra vida de oración, les estamos dando una herramienta poderosa que los acompañará toda su vida. Es importante que, como padres, hagamos de la oración algo regular en nuestra rutina diaria. Ya sea a través de la oración antes de las comidas, la oración por la noche antes de dormir, o momentos especiales de oración en familia, estas prácticas siembran semillas de fe en los corazones de nuestros hijos. Incluso en los momentos de dificultad, la oración puede ser una oportunidad para enseñarles a nuestros hijos que siempre podemos acudir a Dios con nuestras preocupaciones, que Él nos escucha y nos responde. En muchas familias, la oración en grupo no es solo una costumbre, sino una tradición sagrada que une a los miembros de la familia. Esta tradición de oración en familia puede ser una fuente de fortaleza, sobre todo en tiempos de crisis. Cuando oramos juntos, nos recordamos unos a otros que Dios está en el centro de nuestras vidas y de nuestras relaciones familiares. La oración en familia también es un momento de enseñarles a nuestros hijos no solo a pedir por sí mismos, sino a interceder por los demás,
por sus amigos, por sus compañeros de clase, por los necesitados. La oración en familia es una forma tangible de enseñarles a nuestros hijos a vivir una vida cristiana, a ser solidarios y a tener un corazón compasivo. Además de enseñarles a nuestros hijos a orar, es esencial que también les enseñemos a escuchar. En nuestra sociedad moderna, estamos tan acostumbrados a hablar y a pedir, que a menudo olvidamos la importancia de escuchar a Dios. La oración no es solo un acto de hablar con Dios, sino también de escuchar su voz. A medida que enseñamos a nuestros hijos a orar, también debemos enseñarles a estar atentos a las respuestas de Dios, a reconocer su presencia y a confiar en su guía. Si bien nuestros hijos pueden aún no comprender plenamente el misterio de la oración, si les enseñamos que es algo que se cultiva con el tiempo, estarán preparados para desarrollar una vida de oración rica y profunda a medida que maduran en su fe. Hermanos y hermanas, al acercarnos al final de esta reflexión sobre el poder de la oración en la crianza de los hijos, quiero animarlos a considerar un aspecto final y esencial de la vida de oración: el testimonio que damos a nuestros hijos. La forma en que vivimos nuestra vida de oración no solo les enseña sobre Dios, sino que también les da una profunda lección sobre lo que significa ser un seguidor de Cristo. Nosotros, como padres, somos los primeros ejemplos de lo que significa vivir en Cristo. Ellos observan nuestra actitud hacia la vida, nuestra manera de manejar los desafíos y, lo más importante, nuestra relación con Dios. Si ven que oramos con confianza, con fe y con una actitud de gratitud, nuestros hijos aprenderán a hacer lo mismo. Nuestra vida de oración puede ser el testimonio más poderoso que les demos, porque las palabras pueden ser escuchadas, pero las acciones son las que realmente dejan huella en sus corazones. La oración también nos enseña a ser humildes. Como padres, no siempre tenemos todas las respuestas, no siempre sabemos cómo enfrentar las dificultades que nuestros hijos atraviesan. En esos momentos de vulnerabilidad, la oración nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Dios, a reconocer que no somos perfectos y que necesitamos su ayuda. A través de nuestra humildad al orar, nuestros hijos aprenden que está bien no tener todas las respuestas, pero que siempre podemos acudir a Dios para encontrar la ayuda que necesitamos. La oración nos llama a vivir en el presente. Como padres, a menudo estamos preocupados por el futuro de nuestros hijos, sus estudios, sus amistades, su vida espiritual. Pero la oración nos enseña a vivir en el momento presente, a confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Al orar por nuestros hijos, no solo les pedimos a Dios por su futuro, sino que también le agradecemos por el presente, por lo que están aprendiendo hoy, por las bendiciones que ya hemos recibido. La oración nos ayuda a vivir con esperanza. No importa cuán difíciles puedan ser las circunstancias, podemos encontrar esperanza en la oración. Cuando oramos, recordamos las promesas de Dios, y esas promesas nos dan una visión más allá de las dificultades temporales. Al enseñar a nuestros hijos a orar, les estamos enseñando a vivir con esperanza, a no rendirse, a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para sus vidas, aunque no siempre podamos ver todo lo que Él está haciendo. Finalmente, la oración en la crianza de los hijos es un acto de amor. Al orar por nuestros hijos, no solo estamos pidiendo por su bienestar, sino que estamos expresando nuestro amor por ellos. La oración es una forma de interceder por ellos, de cubrirlos con la gracia y la protección de Dios. Al invitar a nuestros hijos a orar con nosotros, les enseñamos que la oración es una forma profunda de amar, porque orar por alguien es poner en manos de Dios sus vidas, sus luchas y sus sueños. Hermanos, la oración es un regalo divino, un medio por el cual podemos acercarnos a Dios y también acercar a nuestros hijos a Él. A través de la oración, encontramos consuelo en tiempos de incertidumbre, sabiduría en momentos de dificultad y amor y fortaleza para continuar con la misión de ser padres. Nunca subestimemos el poder de una oración sencilla, una oración ferviente por nuestros hijos, porque sabemos que Dios siempre escucha nuestras súplicas y obra en nuestros corazones y en los corazones de nuestros hijos. Así que les animo a que no desistan, a que sigan orando, incluso cuando los desafíos de la crianza sean grandes. No están solos. Dios está con ustedes. Y a través de la oración, Él les dará la sabiduría,
la paciencia y el amor necesarios para criar a sus hijos en la fe. Continúen perseverando, porque el poder de la oración es infinito y transformador. Que, a través de su vida de oración, sus hijos lleguen a conocer a Dios de manera profunda y auténtica, y que, juntos, como familia, caminen en la luz de su amor y gracia. Al final de esta reflexión, quiero invitarlos a que dejen en los comentarios alguna frase que hayan encontrado significativa en esta reflexión. Suscríbanse para seguir profundizando en más temas que nos fortalecen como padres y cristianos, y quédense hasta el final de este camino de oración y fe, porque la oración nunca termina. Siempre es un diálogo continuo con el corazón de nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga y fortalezca siempre en su misión de ser padres.